son las 8 de la noche, 3 minutos, y vamos a ir orando. Mientras tanto, vamos a ganar tiempo mientras entra el instructor. General Félix, secretario, ¿está por aquí? Sí, señor, aquí estamos. Bueno, por favor, pónganos en la presencia del Señor. Bueno, pues oramos. Gloria sea a Jesús. Padre, gracias te damos en esta noche por el gran privilegio que nos brinda, Padre, de estar todos unánime por el bien, Señor, de nuestras naciones. Padre, mira que vamos a dar inicio a esta clase. Dios eterno, queremos que seas tú nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia. Padre, que podamos memorizar con precisión para poder, Señor, hacer un trabajo con más efectividad a favor de nuestras comunidades. Pero sobre todo, Señor, a favor del reino de los cielos. Eterno Padre, encomendamos en tu mano este espacio. Úsalo, maestros. Padre, que cada uno de los alumnos que estamos presentes acá, aspirantes, Señor, a generales de nuestra capellanía Caguán, Señor eterno, que tú abres el entendimiento, que tú abres el conocimiento, Padre, y que tú fluyas como sabe hacerlo. Toma el control de las redes de internet, toma el control de esta red social, Señor, a través de la cual estamos trabajando. Obra conforme a tu poderosa misericordia. En tus manos encomendamos este espacio. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios, gracias, pastor, muy amable. Bueno, un saludo para todos. Bendiciones del Altísimo. La Biblia dice, decirle al justo que le irá bien y le irá bien. Y hoy les digo bíblicamente que les irá bien en todo. Estamos en el tiempo de Dios para nuestras vidas y para nuestras naciones. Es el día grande de Jehová para manifestar su gloria. Me acaba de decir el general Elelín Lugo que están sin energía en la nación de Ecuador, donde ellos están. Entonces voy a estar entonces dando la clase en esta noche. Vamos a hablar acerca de lo que son las etnias. La clase de esta noche, las etnias. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver las etnias con nosotros? Pues mucho, porque si nosotros, por favor, los micrófonos que están abiertos los cierran si son tan amables. Si nosotros miramos la historia bíblica desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto, vemos Amado profeta Juan Carlos, tienes el micrófono apagado. Gracias, se me apagó. Bueno, les decía que vamos a hablar en esta noche acerca de las etnias. La capellanía Caguán, si bien es cierto, la visión de la capellanía, la visión central, es netamente espiritual. La visión de la capellanía es apostólica y profética, y en el principio de la paternidad. Si nosotros miramos en el Antiguo Pacto, miramos a un Abraham como padre, visitando todas las naciones en su recorrido, pero no mezclándose con ellas. Si nosotros miramos el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, miramos a un pueblo que estuvo en todas las culturas, en todas las naciones, aunque tuvo errores, cometió bastantes errores, pero fue un pueblo pluriétnico, pluricultural. Y por eso la capellanía Caguán está diseñada con el objetivo de interactuar con las diferentes culturas, con las diferentes etnias, con las diferentes regiones, para poder abarcar un amplio espacio de trabajo en las diferentes naciones. Nuestra capellanía es una organización netamente humanitaria y de carácter social. Entre ayuda humanitaria y obra social hay una diferencia. Parecen,
se parecen, los términos son muy parecidos y los roles son muy parecidos, pero ya le doy la palabra a Pastor Félix, pero en sí es diferente el rol de cada uno. Y eso lo vamos a ver ahorita. Siga, Pastor Félix, que está levantando la mano, secretario, siga. Discúlpeme, mi general. Me parece que en casita, hay dos teléfonos que usted tiene conectado a GC Smith, lo que produce el ruido, que no sé si lo está escuchando, como un silbato. O sea, no, secretario, no, señor, no tengo. Bueno. ¿Me escucha? Sí, señor, le decía que no tengo dos equipos unidos a la red. Tengo un solo equipo y es el computador. Okay. No sé, de pronto alguna otra persona tenga algún otro equipo por ahí conectado, que por favor lo apague. Sí, de hecho estaba observando y todos están apagados. Por eso la sugerencia. Bueno, señor. Entonces seguimos hablando acerca de lo que es la Capellanía Caguán, que es una organización netamente de ayuda humanitaria y de obra social. Nuestras metas es abarcar los 7 montes. Creo que como ministros, pastores y profetas hemos oído hablar de los 7 montes o de una nación o los 7 montes proféticos, que son gobierno, educación, familia, celebración, finanzas, presentación, religión. Son los 7 montes que estamos manejando y que vamos a manejar en cada nación. Como sacerdote de Cristo, cada miembro de la capellanía debe estar preparado en todo tiempo para toda buena obra, sin distingo de clase, sin distingo racial. Eso lo podemos ver a través de la escritura en la segunda carta del apóstol de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir y para educar. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Estamos hablando de hombres de Dios, estamos hablando de hombres de un gobierno espiritual, que podemos tener acceso a unas dimensiones sobrenaturales y que podemos ejercer un gobierno sobre la tierra, pero un buen gobierno en ayuda, en pro de la comunidad. La Capellanía Caguán es de carácter multicultural. ¿Qué quiere decir esto? Esto se define como la presencia en los diferentes grupos culturales o étnicos que estén dentro de una sociedad o dentro de una nación. Y la Biblia nos enseña que Dios creó a las personas dentro de este marco. Si nosotros miramos, Dios le dijo a Abraham, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y le dice, y en ti, le dice, en ti bendeciré a todas las naciones. Está hablando de la parte pluricultural. Estamos acentuándonos sobre la Biblia para darle una legalidad y una veracidad a este término, a este concepto. Estamos hablando de la parte multicultural, del concepto sociológico, antropológico, que consta de las diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Refiriéndome a Colombia, tenemos diferentes culturas, diferentes etnias, estamos dentro de un mismo espacio, gracias señor secretario, dentro de un mismo espacio geográfico y social, y debe haber tolerancia entre nosotros mismos. Génesis capítulo 12, versículo 3 lo dice, bendeciré a que te bendiga y en ti bendeciré todos los linajes de la tierra o todas las naciones de la tierra. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios habla de esta parte, toca este tema. Allí dice, y así, primera carta a Corintios 9:20, y así como los judíos he vivido como judío para ganar o convertir a los judíos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, como judío, así con los judíos he vivido como judío para ganar o convertir a los judíos. Con los sujetos a la ley he vivido como si estuviese sujeto a la ley.
¿Cuál es el objetivo? Ganar a las diferentes etnias, a las diferentes culturas a través de la capellanía para Cristo. Nuestro rol no es meternos en la doctrina de nadie, es sencillamente establecer el reino y ganar las naciones para Cristo. Ahora, miremos qué es una etnia. Una etnia es un grupo de personas que comparten sus mismas características culturales. Una etnia en singular es un grupo de personas que comparten sus mismas características culturales, sociales, lingüísticas. Está en cultura, idioma, religión e historia. Eso es una etnia. Ahora, la característica de una etnia es la identidad común, la diferenciación y la transmisión cultural. Ojo, la última parte es muy importante y es que la cultura de la etnia se transfiere de generación a generación. Nosotros como creyentes podemos decir que somos una etnia porque compartimos un mismo entorno religioso, tal vez no un mismo espacio geográfico, pero sí un mismo entorno religioso dentro de la etnia religiosa. Y nuestra meta es transferir el legado nuestro, que es el legado de Cristo, sobre todas las naciones y sobre todas las culturas. La importancia de la etnia es la diversidad cultural, el respeto y la comprensión. La capellanía Caguán, en la parte étnica, social, cultural, necesita hombres que respeten y que valoren y que comprendan y que toleren a los demás. Yo sé que habemos negros, yo sé que hay indígenas, aquí no hay distingo de raza, no hay distingo de color, si es negro, si es indígena, si es mestizo, aquí no hay diferencia de nada. Dios es un Dios para naciones, de familias, y es un Dios para la humanidad. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, establecer el amor de Dios en el corazón del hombre sin mirar en ningún motivo su clase social, su clase racial, su clase política. Es establecer el reino. El origen de la palabra etnia. Todo este material lo voy a subir a la red para que usted lo pueda tener en sus equipos. Proviene del griego ethos, que significa nación, pueblo o grupo. Repito, la palabra etnia, el origen, la etimología de esta palabra es del griego ethos, que significa nación, pueblo o grupo. Cada nación es pluricultural y multicultural y pluriétnica. Todas las naciones donde nosotros vivimos. Durante los tiempos ha evolucionado el término. En el griego antiguo, como ya lo dijimos, era la palabra ethos. En el latín, como ethnicus, que significa lo mismo, pueblo, nación. Y en el uso moderno, en el siglo XIX, tenemos en la antropología para describir los grupos culturales específicos. A pesar de que ha tenido variaciones, nunca se sale del marco de su significado en sí como tal. Siempre ha conservado y conservará los lineamientos de cada nación. Ahora, diferencia entre etnia y etnias es muy sencilla. Cuando habla de etnia, habla de una sola cultura, de un solo grupo. Cuando habla de etnias, habla de diferentes grupos dentro del contexto de una nación. Ejemplo, el país donde vivimos. Ahora, yo he tomado como ejemplo Colombia y ya les voy a dar un ejemplo de lo que es Colombia. El significado de la palabra pluriétnico. Si bien tenemos la palabra multicultural, tenemos la palabra pluriétnico. Esta se utiliza para describir la realidad social, ojo, la realidad social o cultural que involucra múltiples etnias dentro del marco de una nación.
Me explico. Pueden haber 5 etnias, 6 etnias dentro de una nación y eso la convierte en una nación pluriétnica. Podríamos decir que la iglesia de Cristo es pluriétnica y multicultural. ¿Por qué? Porque da cabida a todo distingo de personas y a todo distingo de culturas sin nosotros permearnos de ellos. La Biblia dice que no se conviertan ellos a vosotros, sino que que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Recordemos que nosotros pertenecemos a un reino y es el reino de Cristo, y en ese reino somos uniculturales. Allí no hay diferentes etnias, somos del reino de Cristo y nos constituimos como una sola etnia, en un solo credo, en un solo amor, en una sola dirección, en una sola adoración a Cristo. Nuestra meta final es plantar el amor de Cristo para que ellos se conviertan a nosotros y sean de nuestra etnia, de nuestro grupo, de nuestro entorno, de nuestro conjunto, aunque de diferentes razas, pero adoramos a un solo Dios en nuestra etnia religiosa. En el significado pluriétnico vemos las características que es la diversidad cultural, los idiomas, los costumbres, las creencias que enriquecen la vida social. Ojo con esto. La diversidad cultural enriquece la vida social. O sea que eso hace que nos unamos los unos a los otros y que seamos uno solo. Ahora, recuerde que la Biblia dice que en Cristo somos uno solo. No hay distingo ni judío ni griego. En Cristo somos uno solo. Y eso nos hace una etnia religiosa. Terminando, le doy la palabra, hermana Lourdes. Ya, ahorita lo colocamos. Grupos que forman parte de una etnia. La etnia se compone de diversos grupos que comparten características culturales, sociales, como grupos lingüísticos, que hablan un mismo idioma. Ejemplo, hablemos dentro de los indígenas, hay varios grupos. Unos hablan un idioma, otros hablan otro idioma. Eso lo hablo de Colombia porque conozco más o menos algo de los grupos indígenas de Colombia. En cada nación está pasando lo mismo. Pero aún nosotros con amor tenemos que llegar a esos diferentes grupos, a llevar nuestro lenguaje, nuestro idioma, que es un idioma de amor. No por el hecho de que una persona sea blanca o mestiza, no quiere decir que no pueda tener comunión con un indígena o con una persona afro. Al contrario, si tenemos a Cristo, nos unimos en un solo sentir. Grupos culturales son aquellos que comparten sus mismas costumbres, sus mismas tradiciones, sus prácticas culturales similares. Grupos históricos son los que comparten una historia o origen en común. Los grupos religiosos o la etnia religiosa, creencias compartidas, grupos que practican una misma religión o un sistema de creencia. En nuestro grupo de creyentes, de cristianos, en el rol cristiano que nosotros le llamamos, que si hay alguna persona que no practique nuestra fe, me perdona, no lo quiero hacer sentir mal. Dentro del grupo de cristianos evangélicos, para ser más amplio en el concepto, nosotros formamos una etnia religiosa compartida. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos de nuestro credo a toda persona y a toda nación. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos del amor de Dios que ha puesto en nuestro corazón a aquellos que lo necesitan. Por eso nos constituimos en una etnia religiosa o en un grupo religioso. Los que vienen a nosotros es tan fuerte lo que nosotros tenemos de Dios, que los que vienen a nosotros se unen a nuestro credo, porque tenemos a un Dios de amor, a un Dios que cambia la ideología humana por la ideología celestial. Por eso nuestro grupo es una etnia religiosa.
Y no quiere decir que no nos podamos reunir o servirle a otros grupos, así no sean cristianos, evangélicos como nosotros. No podemos hacer diferencia, no podemos marcar la diferencia. Cristo vino para salvar al mundo, mas no para condenar al mundo. Cristo vino para permear el corazón del hombre y llenarlo de amor. Jesús vino, estuvo en la tierra, murió, resucitó al tercer día. Ahora Cristo está en nuestro corazón. Nos permite marcar la diferencia en medio de nuestras comunidades. Por favor, el micrófono lo cierran. En medio de nuestras comunidades para cambiar la historia de la vida de la humanidad. Por eso la capellanía Caguán es una capellanía pluriétnica y multicultural, porque a través de la capellanía y con la ayuda del Espíritu Santo cambiaremos la ideología del hombre, de un corazón vacío, de un corazón inerte, a un corazón lleno de la gloria de Dios. Seguimos adelante. Ejemplo de etnias y de sus grupos. He tomado a Colombia. Colombia es un estado pluriétnico y multicultural. En nuestra nación tenemos varias etnias. Ojo, cuando hablamos de etnias, no hay distingo. ¿Qué pasa? Oí hablar a alguien hace días, una persona de los grupos, del grupo de los afros en Colombia, y me decía, los únicos que tenemos la etnia somos nosotros los negros. Y yo le pregunté, ¿y los indígenas? No, ellos son indígenas allá. Permítame decirle, hay etnias negritudes, las etnias indígenas, las etnias mestizas, tenemos las etnias de los gitanos o las comunidades ron y las palenqueras, que son las negritudes, o los afro. Colombia tiene este tipo de etnias. Por eso es un país pluriétnico y multicultural, porque cada una de estas etnias tiene una cultura diferente, pero nos movemos en un mismo entorno. ¿Cuál es el objetivo a través de la capellanía y de la mano del Espíritu Santo? Romper con la división étnica y hacernos uno solo en Cristo Jesús y amarnos los unos a los otros. No podemos olvidar lo que la Biblia dice, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No me manda que ame solamente los negros, no me manda que ame solamente los blancos, no me manda que ame solamente al indígena. Ámese el uno al otro, ama a tu prójimo. Si nosotros en un momento dado nos accidentamos y se accidenta un indígena y tiene el tipo de sangre que yo tengo y él lo puede donar, lo dona y será mi sangre porque me sirve, porque tiene el mismo tipo de sangre que yo tengo. Si alguien necesita mi tipo de sangre, sea mestizo, sea de la etnia del ron, sea los palenqueros, de los raizales, y necesita mi sangre, yo la puedo donar porque él no tiene otra sangre diferente a no ser de que tenga otro tipo. Somos de una misma nación, somos criaturas de Dios. Unos hemos llegado a Cristo como hijos de Dios, otros vienen en camino, y a través de la capellanía nosotros haremos que los que no han llegado a los pies de Cristo bajo redención lleguen a través de nosotros y a través de la capellanía como una herramienta en todas las naciones. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda llegar a República, Costa Rica, Perú. Es que los de Perú son indios y yo soy negro. No, también fueron diseñados por Dios. También allí hay hijos de Dios. Y si yo en cualquier momento hago distingo racial, estoy renegando de lo que Dios hizo, de su creación y de sus hijos. Por eso la capellanía Caguán es una capellanía pluriétnica y multicultural. Pastor, vamos a compartir los mismos credos no, vamos a compartir con ellos, y el poder de Dios que actúa en nosotros hará que ellos se vengan a Cristo. Pastor, y vamos a compartir su mismo rito. No, un momento, tranquilo. Nosotros vamos a compartir con ellos, les vamos a brindar el amor de Dios. Sí, nos vamos a sentar con ellos, porque si no nos sentamos con el impío, ¿cómo lo convencemos de que Dios vive? No es que yo me rodeo solamente de los hermanos, de los cristianos, de los profetas, de los apóstoles, de los maestros. Yo me rodeo de los hermanos que están en la iglesia, y el que está en la calle no tiene derecho. No, él hace parte de las etnias que Dios
ha colocado sobre la tierra para que nosotros los alcancemos a ellos. Aquí no hay distingo de nada. Entonces les decía, Colombia es un país pluricultural, multiétnico, y aquí tenemos indígenas, negros o afros, raizales, palenqueros y comunidades rom. Estas son las etnias que están en Colombia, pero no me hacen diferente de ellos. Ahora, si por asignación de Dios usted es indio y le tocó ir a predicarle a los negros por asignación de Dios, vaya y hágalo, porque allí se va a manifestar Dios. Es que ellos son negros y Dios no está en ellos. No, allí está Dios, porque Dios quiere conquistar el corazón de toda raza y de toda cultura. Por eso la capellanía Caguán es una capellanía que no tiene barreras y no tiene límites. Sigo adelante. Ya le doy la palabra, hermana, ya le doy la palabra. Somos, la capellanía Caguán es interétnica. Ojo con el término, interétnica, no interétnico, no, sino interétnico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos relaciones o interacciones y dinámicas entre diferentes etnias y nos ayudamos mutuamente. Esas son las grandes diferencias de esta capellanía. Somos una capellanía interétnica. Tenemos relación con las demás etnias, interactuamos con ellos, tenemos dinámicas con ellos que nos unen a ellos. Ahora, somos de una diversidad cultural. Las interacciones interétnicas pueden enriquecer la cultura. Usted, con la cultura de Cristo, a través de la capellanía, puede enriquecer la cultura de una etnia, de un grupo religioso, de un grupo social, de un grupo cultural. ¿Qué necesitamos para eso? Ser llenos de Cristo. Estamos hablando de la misión. La visión es Cristo. Él es la fuente de la revelación de la capellanía. Estamos hablando de lo que vamos a hacer en cada nación y en cada etnia y en cada cultura y en cada grupo religioso o racial. De eso estamos hablando. Siga ahí. De eso es lo que venimos hablando. Un ejemplo de interacción interétnica es un intercambio cultural. Festivales donde diferentes grupos étnicos presentan sus tradiciones. Ahora, ojo, no quiere decir esto que vamos a ir a donde están rumbeando y nos vamos a poner a rumbear con ellos. No. Yo le aseguro que si nosotros, como ministros de Dios, hombres llenos de la presencia de Dios, vamos a donde ellos están y llevamos nuestro equipo de adoración, a través de la adoración rompemos las barreras sin religiosidad y sin tener escrúpulo alguno. La Biblia dice en Juan 3:17 que no vino Cristo a condenar al mundo ni a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Tomémoslo en nuestro contexto humano, porque no vino Félix, no vino Esteban, no vino Larissa, no vino Juan Ruiz a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pastor, es que yo no soy Cristo, no, pero Cristo está en usted. Y si Cristo está en usted, lo constituyeron una puerta de salvación que le puede llegar a las diferentes culturas a través de la capellanía. Es solamente cuestión de madurez y de aptitud y estar seguro de lo que estoy haciendo. Ahora, proyectos, otro ejemplo es proyectos comunitarios, que es lo que nosotros vamos a desarrollar. Iniciativas que involucran diferentes etnias trabajando juntas por el mejor convivir de las comunidades y la interacción social. Nos involucramos negros con blancos, blancos con indios, nos hacemos todos uno solo. Hablo de Colombia. Colombia hay algo que le llamamos la minga, creo que en otros países le llaman lo mismo. ¿Qué es una minga? No es lo que ustedes han visto por las redes, que los indígenas bajan, se toman la nación, destruyen. No, eso no es una minga. Eso es un mal concepto de minga y no es culpa de ellos. ¿Por qué? Porque están manipulados. Bueno, son problemas políticos de nuestra nación. Una minga es donde
un grupo de indígenas o un grupo social o cultural se desplaza hasta donde está otro grupo o una persona necesitada y entre 10 o 20 personas le hacen todos, valga la redundancia, minga en grupo, trabajan por el bien de esa persona o de esa comunidad. Eso es un intercambio de un proyecto comunitario. A eso se dedicará la Capellanía Caguán. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos cuesta ir? Mire, estaba orándole yo al Señor ayer y le decía, Señor, ¿cuánto diera yo? Porque ya hubiese entrado los recursos que estamos esperando para habernos ido para España a socorrer colombianos, y no solamente colombianos, a otras personas. ¿Acaso en la parte de ayuda humanitaria no podemos hacer presencia en una nación que lo necesite? No podemos hacer presencia en un barrio, en una parte de su país, en una región de su país que lo necesite. Allí tenemos que estar, porque la parte humanitaria hace énfasis a lo que es acudir en donde hay desastres. Allí estaremos haciendo presencia nosotros. Y en la parte social, que es la obra que necesitamos hacer en medio de la comunidad, que es sostenible en el tiempo y el espacio entre 10 y 20 años. Eso es la obra social. Y la parte humanitaria es ir a socorrer en un desastre. Esa es la diferencia que hay entre las dos. Ahora, la importancia de la parte interétnica es el fomento de la tolerancia, aprender a tolerarnos, amarnos los unos a los otros. En esta parte nos ayuda a crear un ambiente de respeto y aceptación entre diferentes comunidades. Vuelvo y repito, hablo de Colombia. Yo he visto últimamente que no hay aceptación entre parte de negritudes con parte de indígenas. No digo todos. Aún vemos racismo, pero la parte de interactividad en el fomento de la tolerancia nos ayuda a comprendernos, a entendernos. Pastores, que no me gusta porque es así, porque es chiquito, porque es bajito. Venga, no. Es que la persona no debe gustarme por su color, por su raza, por su apariencia. A mí, yo debo aprender que cada persona tiene un propósito con ella, y que a esa persona le veo el propósito de Dios, no le veo lo malo. Cuando Dios me vio por el propósito. Dios no vio en mí el pecado, quitó el pecado y sacó de mí lo mejor que había, que era su naturaleza, la esencia que él había colocado en mi vida. Ahora, si él me levantó de la nada, ¿por qué yo no puedo ayudar a levantar a otro de la nada sin mirar su falencia? El problema es que durante décadas nos dedicamos a mirar la falencia de la persona, el físico de la persona. Aquí no. En la capellanía vamos a cambiar la historia de muchas familias, de muchos pueblos, de muchas razas, de muchas culturas, a través de la tolerancia, del amor mutuo, de aprender a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Otra parte muy importante es el enriquecimiento social, porque la diversidad interétnica puede llevar a una sociedad a ser más rica y vibrante, donde se valoren las diferencias. Ojo con esta parte, valorar las diferencias. Vamos acabando con todos estos mitos que han venido durante años, y a través de la Capellanía Caguán aprendemos a unirnos. Miren lo que está pasando en este momento. Yo no conocía al pastor Esteban, no conocía al pastor Félix, no conocía al pastor de Perú, no conocía a los pastores de Bolivia, de Panamá, de Guatemala. Ahora nos unió un bien común, o una necesidad, o el amor por el prójimo. Nos unió. Aquí no hay distingo de credo. Pastores, que usted no sabe predicar, no, eso aquí no existe. Pastores, que no me gusta como usted, no, eso no existe aquí. Aquí en cada uno de nosotros está el amor de Dios, y es lo que sirve, y nos enriquecemos los unos a los otros. Y lo que vamos a hacer a través de la capellanía en la parte técnica es enriquecer nuestras regiones, enriquecer a nuestras naciones, llevarles una porción de amor, del amor que Dios ha colocado en nuestro corazón. Primero el amor de Dios, y de la mano del amor de Dios la ayuda social.
de la mano del amor de Dios, vamos a llevarle un pan al necesitado, vamos a ayudar a la viuda, vamos a ayudar al huérfano, vamos a sacar de la cárcel al que está preso, vamos a darle libertad al que está cautivo, vamos a llevar una palabra de esperanza al que está oprimido. Pastor, es que yo tengo tantos problemas como tiene él. No, nosotros no miremos nuestros problemas. El que nos dirige es Dios. Y el que nos sustenta es Dios. Y el que nos levanta es Dios. Y si yo le sirvo a la humanidad, le estoy sirviendo al mismo Dios. Recuerde que la Biblia dice que ayudarle a un pobre es como ayudarle a Dios. Vestir a alguien que esté desnudo es como vestir a Dios. Aquí lo que hacemos es, amado hermano, aprender a amarnos y amar a nuestras comunidades. Pastores que huelen feo, no, escúcheme, alguien me contaba un testimonio hace días, vino a la casa y me decía que había estado orando toda una tarde por los indigentes. Y oró y lloró y gimió por los indigentes. Dice que cuando salió de la iglesia, en la calle se encontró una mujer que olía horrible. Me dice, mire, olía feo, su pelo era algo impresionante, era un desastre. Era una muchacha de la calle, una indigente. No desechable porque ese término es despectivo. Desechable no hay nadie. Para Dios no hay nadie desechable. Hermano, dice que el Espíritu Santo, ella pasó por el lado de ella y dice que el Espíritu Santo le dijo, ve y la abrazas. Y empezó el conflicto en la parte humana, abrazar yo a esa mujer. Y se siguió derecho y volvió el Espíritu Santo y le dijo, ve y la abrazas. Fue tanta la presión del Espíritu que se vino, la abrazó, perdió el olfato, no sintió el olor desagradable y nauseabundo que esta mujer tenía. Se la llevó para la casa, la bañó, la vistió, amaneció en la casa de ella y dice que toda la noche lloró porque esta mujer le recordaba a la mamá que se le había muerto en su infancia. Aquí lo que opera en nosotros, en la parte étnica de la capellanía, es el amor por el prójimo, es lo que impera en nosotros. Ahora, en la parte interreligiosa, vamos a abrir un poco el abanico de la parte interreligiosa. Esta área se refiere a lo que es las interacciones y diálogos entre diferentes tradiciones religiosas. Ahora, ¿puedo hablar con el católico? Sí, claro, hablo con el católico. No lo desprecio, me llego a él. Hablo su mismo lenguaje y dentro del mismo léxico que él tiene, hago un juego de palabras y lo conquisto para Cristo. Eso es la etnia interreligiosa. Ahora, ¿cuál es la característica de la etnia interreligiosa? El diálogo, la cooperación y la diversidad. El problema de la Iglesia de Cristo es que por décadas nos encerramos dentro de 4 paredes y nos servimos entre los hermanos de la iglesia. Pero cuando vemos al necesitado en la calle, porque es mormón, porque es testigo de Jehová, porque es católico, no le servimos porque es un hijo del diablo. No, yo le sirvo con amor, porque ese que hoy es mormón, que hoy es testigo de Jehová, que hoy es católico, mañana él viene a mí por causa del amor y la tolerancia que hay en mí. Porque yo le muestro a un Dios de amor, a un Dios que ama, a un Dios que conquista. No voy a pelear por su credo, no le voy a ofender su credo. Al contrario, lo voy a elogiar porque busca de Dios, pero le muestro de allí mismo, de la mano de ese elogio, le muestro al Dios que yo tengo, que es un Dios que cambia y que transforma. Sencillo. ¿Cuántas personas? Mire, he visto gente avasallada. Conocí de un ministro que llegaba a la casa de la gente y si veía un crucifijo, iba y se lo rompía y le decía pecador y idólatra. La gente no le llegaba a la iglesia. ¿Por qué no le llegaba a la iglesia? Porque era abusivo. Aquí no. Aquí nosotros vamos mediante el diálogo, la cooperación y la diversidad, vamos a que nos entienda nuestro lenguaje. Es un lenguaje de amor. Ahora, un ejemplo de interacción, bueno, la definición en diálogo. Promover las conversaciones entre líderes y miembros de diferentes religiones. Fomentar la comprensión y el respeto. En la parte de cooperación, fomentar la colaboración en proyectos sociales. Ojo, fomentar la colaboración en proyectos sociales. ¿Qué vamos a hacer a través de la capellanía? En la parte técnica, vamos a ir a las comunidades. Vamos a fomentar programas de desarrollo social, programas de ayuda social, que le sirvan a la gente, que le cambien la vida a la gente.
Mire, mi solo testimonio, el solo testimonio de una persona que está prendido, si lo apagan, el solo testimonio de una persona hace que otra cambie. El solo testimonio, mire, el comportamiento, la actitud de una persona hará que otra persona llegue a un cambio radical. Sí, muchas veces sin necesidad de predicar el evangelio, la gente ve el comportamiento del cristiano y anhela ser como es él. ¿Por qué? Porque ve amor, no ve nada más. Pastor, es que es un testigo de Jehová, es que es un unitario, es un hijo del diablo. Yo no tengo por qué inmiscuirme con él. No, voy a fomentar el diálogo. Vamos a sentarnos, vamos a trazar un proyecto de obra social y le voy a demostrar que el Cristo que yo tengo no divide, sino que une. Y él se unirá luego a mi credo. ¿Y cuál es mi credo? Cristo. Así de sencillo. En la parte de la diversidad, reconocer y valorar la pluralidad de las creencias y las prácticas religiosas en una sociedad. ¿Cómo lo valoro? Le felicito, está buscando de Dios, qué bueno. Venga, hablemos de Dios. No vamos a hablar de religión, hablemos de Dios, hablemos de Cristo. Lo elogio, lo exalto por lo que está haciendo y luego con la misma palabra lo traigo con lazos de amor a mi vida. Por eso somos una capellanía diferente. Por eso somos una capellanía que marcará la diferencia en el tiempo y el espacio, no solamente en Colombia, sino en todas las naciones. Importancia de lo interreligioso. Ojo, 3 pilares: fomenta la paz, enriquece la cultura y tolerancia y respeto. Son los 3 pilares de la etnia interreligiosa. Repito, fomenta la paz, el enriquecimiento cultural y adopta la tolerancia y el respeto. Hasta allí podemos dejar por hoy con la parte étnica de la capellanía. Ahora sí, doy el espacio para que la gente haga sus preguntas. Pastor Félix. Siga, hermana Yandra Monterroy. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué fue lo que dijo? No, nada, te llamó. Mi general, estamos aquí. Disculpe que estaba haciendo una gestión allí. Vamos a abrir un espacio de 10 minutos para preguntas y nos queda 1 hora de clase. La copamos con la parte sacerdotal de la capellanía. La hermana Yandra tiene la mano levantada. Adelante, Patricia, General Patricia Montero. Buenas noches, mi saludo militar para todos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Ok, bien, correcto. El general Juan Carlos Mendoza acaba de tratar la forma sistemática en la que nosotros como capellanes debemos llevar el mensaje, el pan de la enseñanza, sin importar la clase social, política, etnia, religiosa. Pero aquí va mi pregunta, una pregunta cauciosa. Agárrese, general. ¿Usted me está escuchando? Sí, le estoy escuchando. General, Si la respuesta no la tengo. agárrese, que la pregunta es fuerte. Siga. Bueno, dentro de estos grupos sociales, hay un grupo
que no se ha mencionado. Se habló sí sobre la discriminación, pero ¿qué tal? ¿Cómo nosotros en la capellanía vamos a llegar y vamos a tratar a este grupo de personas que tienen una diferencia sexual diferente a la que Dios manda, pero que son personas que necesitan el mensaje y no pueden ser excluidas del mensaje e inclusión social en todos los eventos que tengan que ver con el ser humano? Dígame, ¿cómo nosotros vamos a tratar y cómo vamos a llegar? ¿Y qué metodología vamos a utilizar para que Cristo obre en ese tipo de personas? Ok. Le hago una pregunta. ¿Es usted pastora? Terminé. Le hago la pregunta. ¿Es usted pastora? ¿Es ministro? ¿Es líder de una iglesia? Hermana, le pregunto, antes de responderle, le hago la pregunta. ¿Es usted pastor, ministro o líder de una iglesia? Su micrófono está apagado. Sigue apagado su micrófono, general Patricia Montero. Ay, perdón. Sí, le contestaba, general, que no he sido líder todavía de una institución tan magnífica y de tanta responsabilidad como una iglesia, pero sí he tenido mucho nivel de liderazgo en otras instituciones que se dedican a la captación social, a todo eso que tiene que ver con obra social y orientación también sexual, orientación en cuanto a prevención, ciertos temas que van de la mano con lo que es la prevención de ciertas enfermedades, otras situaciones sociales, en fin, instituciones de bien social, pero nunca de una iglesia. Ok, ya le respondo entonces. Le hacía la pregunta que si era ministro, líder o pertenecía a una iglesia. ¿Por qué? Porque la respuesta a su inquietud es sencilla. El amor de Dios cambia corazones. ¿Cómo le voy a llegar a una clase de una diferencia sexual? Es sencillo. El pastor, por eso la capellanía Caguán tiene como líderes de cada nación y por región preferiblemente a un ministro, a un pastor. ¿Por qué? ¿Cuál es el deber del pastor? Si la señorita Yandra es de República Dominicana, creo, llega donde el pastor Félix y le dice: pastor, tengo dos amigos, tengo un amigo que es homosexual y quiero que llegue a los pies de Cristo. ¿Qué hago? Es muy sencillo. El deber del pastor es doblar rodilla por él, orar por él con nombre propio hasta que en el mundo espiritual lo conquiste, le vacía todo su amor que tiene en su corazón y luego lo aborda. No para discriminarlo, sino para mostrarle el amor de Dios a través de él y así conquistarlo. Porque lo que cambia a este tipo de personas no es la discriminación, es el amor de Dios. No es la presión social o cultural, es el amor de Dios lo que cambia a este tipo de personas. Entendemos que una persona que tiene una dificultad de estas es una persona que en su infancia ha podido sufrir muchos traumas. Psicológicamente tiene traumas severos, lo que nosotros le llamamos roturas del alma, que solo las cambia Cristo. Ojo, no las cambia el psicólogo, no las cambia el sociólogo, las cambia la palabra. Entonces el pastor toma el nombre de esta persona, lo escribe en un papel proféticamente y se dedica a doblar rodillas por él y a vaciarle el amor de Dios a través de la palabra dimensionada profética hasta que le cambie la vida y luego sí lo va a abordar con una palabra y con un mensaje de amor, no de discriminación. ¿Me hago entender? Esa es la respuesta a su inquietud. Entendido. Algo,
Siga el general Francis Mendoza, me parece que es. Adelante, general Francis. Mientras la general Joana Centeno dice que quisiera hablar, está escribiendo, Pastor Félix. Sí, mi general, estoy observando. Adelante. Lo que pasa es que hay una general que el nombre se me va eh, de vez en cuando. Gizzy, me parece que es. Ok. Gister. Gister. Hace rato está levantando la mano. Antes, adelante, general Gister, y luego continúa la general Joana Centena. Adelante. Bien, pueda siga la general, la persona que está escribiendo por la sala de chat. Sigan su pregunta, por favor. Adelante, continúe, Joana Centeno. Buenas noches, generales. Bendiciones para todos. Su micrófono se le apagó, Joana Centeno. Agradecida con Dios porque tenemos un equipo que se entiende claramente la clase. He entendido lo que el profeta Juan Carlos ha explicado hasta los momentos, pues. Felicitaciones para nuestro general. ¿Okay? Gracias, hermana. Continúe el general Joan García. Adelante, general Joan. Adelante, general Joan García. Mis generales, gracias por darme la palabra. ¿Me escuchan bien? Sí, sí le escuchamos, sí le escuchamos. Okay. Con respecto al tema que puso Yandra, Patricia, hay muchas personas que realmente ese, por ejemplo, es un tema delicado, personas con las que nosotros vamos a tener que tratar directamente, y tenemos que tratar de tener la mayor sabiduría y la mayor sensatez para poder lidiar, ¿verdad?, con estas personas que corresponden al grupo LGBT, para que puedan ver a través de nosotros, ¿verdad?, el amor de Cristo, como dice nuestro general Juan Carlos Mendoza, y, y no confrontarlo así directamente de manera agresiva, sino que con nuestro comportamiento, con nuestro trato hacia ellos, que ellos puedan ver que realmente hay una esperanza para ellos de cambio, ¿verdad?, de mejoría, de dar otra vida, porque realmente, como decía el general, la mayoría de estas personas que tienen ese desorden, ¿verdad?, psicológico, sexual, vienen mayormente por algún trauma en la niñez, por algo que les sucedió, porque ahora mismo los niños ahora mismo están siendo muy afectados en esta sociedad ahora que estamos viviendo. Y muchas de esas personas que tienen ese tipo de inclinación, que tienen ese tipo de trastornos, que son trastornos psicológicos, primeramente tienen un daño psicológico que tiene que ser subsanado, y un daño espiritual. Y entonces veo también en ese sentido sumamente importante, ¿verdad?,
que en la capellanía haya lo que es un departamento de psicología también para tratar esas personas y cualquier otro tipo de persona también, ¿verdad?